Muy bien, bueno, buenos días. Eh, Espero que estén bien. El día de hoy nos toca ver lo que son series numéricas. Esta semana eh, y la siguiente probablemente vamos a estar viendo todo este tema de series. Ok. Vamos bien con el cronograma, aunque por aquí parece que vamos un poco atrasados, pero en realidad vamos bien. Ok. El, el día de hoy vamos a ver hasta dónde avanzamos en la parte de series. Probablemente Eh, de más o menos como una hora es lo que vamos a ver de series numéricas para no hacer un video demasiado largo. Y, eh, y ahí vamos. Todavía está ingresando gente, entonces podemos esperar un poco. Si alguien tiene algún tipo de pregunta o reclamo para el examen, podemos verlo al final de la clase, luego de la parte de la materia. Igual, si tienen dudas de esta parte de la materia, si alguien ya le echó un ojillo al texto, también podemos verla, pero voy a ir explicándolo poco a poco. ¿Está bien? Vamos a ir viendo tanto la materia semanal como los ejercicios resueltos. Bien. Igual, si alguien también tiene un reclamo y, digamos, hoy no le da tiempo de verlo, tal vez por la hora o las otras clases que tenga, también las podemos ver todo, también lo podemos ver en consulta. ¿Está bien? Muy bien. O igual si tienen dudas y demás. No sé cómo les fue en el quiz ahí. Ahora hablamos de eso. Muy bien. Ok. Entonces, el día de hoy vamos a ver lo que son series numéricas. Primero vamos a introducir qué es una serie. Okay. Está entrando gente. Pero... A grosso modo, las series son sumas infinitas. Okay. Eh, Recuerden que la vez pasada teníamos, por ejemplo, un polinomio de Taylor. Y el polinomio de Taylor era finito, como este que está aquí a la derecha. Okay. Pero de uno podía llegar a cualquier grado de n. Eso era importante. Entonces, ¿qué pasa si uno hace n tender a infinito? Si uno hace n tender a infinito, entonces, pues podría tener una suma infinita. Literalmente es como hacer un límite de esta expresión tomando n igual a infinito. ¿Sí? Hay una fórmula muy famosa que es la del exponencial, que e a la x, más bien el número e es exactamente la suma desde n igual 1 hasta infinito. En realidad, desde n igual 0, perdón, hasta infinito de x a la n entre n factorial. ¿Sí? Esto de acá es una suma infinita. Entre x, no, entre... es 1, así, lo siento. Es que eso es en general del exponencial. Pero ese es el número e. Si usted hace la suma de estos términos, 1 más un medio más un sexto más 1 entre 24, si lo llega hasta aquí, eso es una aproximación del número e. Y entre más sea la cantidad de términos que usted sume, más decimales va a tener que aproximan ese valor. Entonces, entre más términos usted suma, más se aproxima a este valor. Esa es la definición del límite, técnicamente. Entonces, si usted calcula el límite de esta suma finita, usted le pone aquí en vez de esto, usted le pone un límite. Usted hace lo siguiente, calcula el límite. Cuando k tiende a infinito, permítame un momento. Ustedes tienen el límite. Cuando k tiende a infinito de la suma desde n igual 1 hasta acá, n igual 0, perdón, hasta acá de 1 entre n factorial, entonces este límite da exactamente el número e. ¿Sí? Muy bien, así es como vamos a definir las series en general. ¿Sí? Entonces, la serie o una serie numérica es el límite de m cuando tiene infinito o k o lo que sea, cualquier índice no importa, desde n igual 0 hasta m de am, donde am es una sucesión. ¿Okay? Vamos a ver, por ejemplo,
esta sucesión en general. Entonces, este valor E y esta sucesión que está acá, esta sucesión que está por acá es 1 entre n factorial. ¿Okay? Y lo que vamos a hacer es ir sumando esa expresión de n igual 1, 0, perdón, hasta m. ¿Okay? Si es una cosa finita, nosotros podemos escribir sus primeros términos. Entonces vamos a verlo por acá. Por ejemplo, los dos primeros términos de la serie, ¿sí? Bueno, si escribimos S0, que no está por acá, S0, voy a escribir la suma por acá, la sumatoria, desde n igual 1. Voy a poner acá hasta m es igual a 1 entre n factorial. ¿Sí? Entonces, si a esto le llamo S sub m, esto es lo que se llama una suma parcial. Esta suma parcial, que es parecida a lo que hemos visto en el tema anterior, si pongo M0, aquí era 0, perdón. Si pongo M0, esta suma se transforma en la suma M sub 0. Es igual a la suma desde n igual 0 hasta 0 de 1 entre n factorial. Al final de cuentas es solo el primer término de esta sumatoria, que sería 0 factorial, 1 entre 0 factorial. Y 1 entre 0 factorial es 1, porque 0 factorial es 1. Ese sería el primer término. 1, perdón. 1 aquí. Por otro lado, si intento calcular S1, vamos a escribirlo por acá, es la suma desde n igual 0 hasta 1 de 1 entre n factorial. ¿Okay? Que sería 1 sobre 0 factorial más 1 entre 1 factorial, que es 1 más 1. Aquí está. ¿Okay? Ese valor me da 2. Si sigo, S2, ¿qué sería? Entonces llego a la suma hasta 2, sumo 1 más 1 medio más 1 entre 2 factorial, que es 2. Esta suma me da 5 medios. Si voy a S3, me da 1 más 1 más 1 más 1 medio más 1 entre 3 factorial, que es un sexto, igual a 8 tercios. S4 es 1 más 1 más 1 medio más 1 entre 3 factorial más 1 entre 4 factorial. Me da este valor. Y vean que se va acercando cada vez más al valor de E. ¿Okay? Pero entonces, ¿qué pasa si seguimos? S6, S7, etcétera. Cada vez vamos a estar más cerca de ese valor. Entonces, si calculamos el límite de esa sumatoria, eso converge exactamente al valor E. ¿Okay? Eso es tomar una serie y desmenuzarla. Cuando digo desmenuzarla es escribirla en sus sumas parciales. Así se llaman estas S que están aquí. Se llaman sumas parciales. Esto así escrito se llama la enésima suma parcial de la serie de 1 entre n factorial. ¿Okay? Entonces vean que tiene varios componentes. La suma parcial, que es esto. Este señor que está aquí adentro es el AM o el término general de la serie, es el que se llama AN, que vean que al final de cuentas es una sucesión, ¿okay? Y lo que vamos a ir haciendo es sumando cada término de la sucesión. Como es usual, si el límite de esta cosa cuando m tiende a infinito existe, entonces se va a decir que la serie es convergente y converge al valor que pues nosotros veamos que es convergente o no. Y si no, si ese límite no existe, se dice que la serie es divergente. ¿Okay? Aquí, cuando digo convergente y divergente, va a pasar algo muy parecido a lo de las integrales impropias. ¿Okay? Se parecen un poco estas series a las integrales impropias de primera especie, solo para que lo tengan ahí en consideración. Hasta hay un criterio de convergencia que involucra las integrales de primera especie. Ok, ya vamos a ver entonces más ejemplos. Muy bien. Entonces, bueno, aquí está la definición. Como les dije antes, hay cosas muy importantes, que es la notación. Ese es el límite de las sumas parciales, pero en general,
vamos a escribir que S es exactamente la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de AN. ¿Okay? Donde este AN se llama el término general de la serie. ¿Okay? Otra cosa importante es que la serie no tiene por qué empezar en 0. Recuerden que las sucesiones no siempre empiezan en 0. A veces, por ejemplo, la sucesión 1 entre n empieza a partir de n igual 1. ¿Okay? Para todo n mayor o igual que 1. Esta es una sucesión definida para todo n mayor o igual que 1. Entonces, si pusiéramos esta serie, la serie de con el término general 1 entre n, esta serie no debería empezar en 1, digo en 0, porque no tendría sentido. Entonces empezaría desde n igual 1 hasta infinito. ¿Okay? Y bueno, eso sería entonces otra vez el límite de m cuando tiende a infinito de la suma finita desde n igual 1 hasta m de 1 entre n. ¿Okay? Eso es lo que dice esta parte de acá. Muy bien. Puede empezar en cualquier valor, ¿okay? No necesariamente en 0, pero así escribe la definición de buenas a primeras. Ok. Muy bien. Esta es la suma parcial, Sn, es lo que veníamos diciendo arriba. Y hay otra cosa importante. Si el límite existe y uno agarra la serie, que es el límite menos la suma parcial, esto se llama la cola de la serie o el resto. Vean que yo estoy restando los primeros n términos. Quiere decir que yo voy a empezar en el n más un término. Si yo hago la suma de todos estos que van desde n igual 0 hasta infinito y le resto la sumatoria desde n igual desde n igual 0 hasta n de AN, ¿okay? Yo hago esa resta aquí. Vean que estoy quitando los n primeros términos de esta sumatoria. Quiere decir que la resta de estas dos va a ser la suma desde n igual el siguiente, que es n más 1, hasta más infinito. A esto lo que se le llama es la cola o el resto de la serie numérica. Si la serie converge, este resto tiende a 0. No recuerdo. Esto no nos vamos a agarrar demasiado con esto, salvo en dos criterios particulares. Esto se va a utilizar para el criterio de series alternadas y en el criterio de integrales impropias. Ahorita, bueno, eso lo vamos a ver mucho más adelante. Ok. Voy a darles un ejemplo. Vamos a ver si Jennifer usa ese ejemplo. No, no lo usa. Pero voy a aprovechar este ejemplo para enseñarles un cálculo directo de una serie. Pero bueno, ya casi. Dice, considere la serie. Esto es igual, S es igual a la suma desde n igual 0 de 2 a la n sobre 5 a la n más 1. ¿Okay? Dice lo siguiente, ¿cuál es el término general de S? ¿Okay? Y calcule las sumas parciales. Con ayuda de la calculadora, calcule las aproximaciones. No solo eso, sino que voy a aprovechar para calcular el límite, o más bien para calcular el valor exacto de esta serie que está por acá. Ya vamos a ver cómo es. Muy bien, el término general de la serie, otra vez, es todo lo que está aquí adentro. ¿Sí? En este caso, AN, el término general, es de la forma 2 a la n entre 5 a la n más 1. ¿Por qué es muy importante identificar de forma correcta el término general de la serie? Porque eso es lo que vamos a tener que poner en los criterios de convergencia. Dependen demasiado del término general. Entonces, si uno de buenas a primeras tiene malo el término general de la serie, va a tener malo todo el ejercicio. Entonces es importante identificarlo. No es muy difícil, es técnicamente volver a ver a la serie y tomar la parte de adentro. ¿Okay? Ese es el término general. Luego, sus sumas parciales, bueno, empezamos en 0. Entonces, la suma desde n igual 0 hasta 0 sería solo sumar el primer término cambiando n por 0. Sería 2 a la 0 sobre 5 a la 0 más 1, que es un quinto, me da 0.2. Ese 1, que sería la segunda suma parcial, sería ese 0 más ese, la parte anterior, que sería ese 0, más el siguiente término, que es para n igual a 1.
la suma desde n igual 0, ponemos esto con 0, que sería todo esto, más la suma con n igual a 1 sería desde 2 a la 1, bueno, aquí escribimos el término general, que sería 2 a la 1 entre 5 a la 2, que es esto de acá. Si hace la suma me queda 7 entre 25. Aquí están intentando escribirlo de una forma recursiva. Que vean que uno puede escribir Sn más 1 como Sn más A sub n más 1. ¿Esto por qué? Bueno, porque Sn más 1 es la suma de todos los términos, en este caso desde A0, sería A sub 0 más A sub 1 más bla 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 más A sub n más el último término. ¿Okay? Entonces eso es exactamente, vamos a ver, esta parte es exactamente esta suma de términos. Eso es lo que están usando aquí, por eso no suman todos desde 0 hasta el siguiente, porque ya sumaron los anteriores. Lo que están usando en esta parte es una fórmula recursiva. ¿Okay? Pero al final de cuentas, S2 sería la suma de A1 más A2 más A3. Perdón, de la suma de A0 más A1 más A2. Y así sucesivamente. Ok, entonces, haciendo todas esas sumas, nos va dando estos valores que están por acá. Okay. Bueno, creo que es demasiado pronto para decir, pero dice que la serie va a converger, o parece que va a converger al valor de 1/3. Muy bien, pero esta serie en particular, uno la puede calcular por medio o con ayuda de la suma geométrica. No sé si ustedes recuerden, pero una fórmula que utilizamos en la parte de inducción, que era la siguiente. Si uno tenía la suma de 1 más x cuadrado más bla 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 más x a la n, esto nos daba exactamente, bueno, vamos a borrar aquí, esto era 1 menos x a la n más 1 sobre 1 menos x. Esta fórmula la vimos en la parte de inducción. Creo que ustedes hasta tuvieron que demostrarla. Y si no, está en la autoevaluación. Puedo verlo un momento nada más para que ustedes no vean que les estoy hablando papaya. ¿Dónde estaba? Ejercicios resueltos, autoevaluación, inducción. Aquí está. Okay. Entonces, si venimos por acá, es uno de los primeros ejercicios. Aquí está. Era más. No sé si está bien menos. Okay. Esta suma que está por acá, no sé si recuerdan, pero esa uno la puede mostrar esa fórmula por inducción. Vamos a utilizarla en este caso para resolver el hecho de a qué converge esta serie. ¿Bien? ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, vean lo siguiente. Esta suma que está por acá, voy a escribir su definición. ¿Está bien? Y voy a hacerlo a pura pata. Voy a escribirlo por acá. Entonces, esta serie, la serie desde n igual 0 hasta infinito, de 2 a la n más 1. ¿Cómo era la cosa? Para no estropearlo. 2 a la n, perdón, entre 5 a la n más 1. 2 a la n sobre 5 a la n más 1 es igual. Esto lo puedo separar. Ven que esto es exactamente, otra vez suma n igual 0 hasta infinito, de 2 a la n sobre 5 a la n por 5, utilizando leyes de potencias. Puedo sacar un quinto y me queda la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de 2 sobre 5
todo elevado a la n. ¿Okay? Estoy usando simples y llanas leyes de potencias. Esta cosa es exactamente igual a 1/5 de el límite, ahora escribiéndolo como límite, desde m cuando tiende a infinito, de la sumatoria desde n igual 0 hasta m de 2/5 a la n. Si uno lo expande, vean que esta cosa es 2/5. Bueno, empieza con este número elevado a la 0. Entonces empezaría en 0, perdón, en 1. Todo número elevado a la 0 da 1. Sería 1 más 2/5 más 2/5 al cuadrado más bla 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 más 2/5 a la m. ¿Okay? Pero esta sumatoria nosotros la conocemos. Esta suma finita de acá es 1 más x más x cuadrado más bla 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 más x a la m. Y nosotros sabemos que esto es exactamente igual por la fórmula vista en inducción que 1 menos x a la m más 1 sobre 1 menos x. Quiere decir que este límite que está por acá es exactamente igual a 1/5. Vean que ya pasamos de una cosa infinita aquí a intentar tratar una cosa finita cuando hicimos el cambio con el límite. Entonces tendríamos el límite de m cuando tiende a infinito de esta suma parcial es exactamente igual a 1 menos x a la m más 1, pero el x ¿quién es? 2/5. Entonces vamos a ponerlo. Aquí sería 2/5 elevado a la m sobre 1 menos 2/5. ¿Okay? Eso por la formulita que hemos visto por inducción. Voy a borrar la parte de abajo. Vamos a borrar esta formulita. Muy bien, entonces vean que este límite de acá, cuando ya pasamos la serie a un límite, vean que es muy parecido a los límites que hacíamos. Voy a poner aquí 1/5. Cuando yo les decía que uno tenía que hacer una fórmula porque había una sumatoria en el cálculo de sucesiones. Vean que esto sería 1 más, otra vez, 2/5 más 2/5 al cuadrado más, y ahí toda la sumatoria hasta 2/5 a la m. Entonces yo les decía, cuando uno tiene estos límites, lo que uno tiene que hacer es buscar una fórmula para esta suma. Bueno, eso es lo que estamos haciendo. Esta es la fórmula. Entonces ya pasamos de una cosa que no podíamos manejar muy bien a el límite de algo que sí podemos manejar. ¿Okay? Eso se llama la fórmula geométrica. Ahora sí, como 2/5 es menor que 1, esta cosa cuando m tiene infinito se va para 0. Entonces, este límite que está por acá nos da exactamente 1/5 por 1 sobre 1 entre 2/5. Podemos hacer la suma. Entonces, aquí me queda 1/5. Bueno, puedo meter este 5 a multiplicar. Entonces, aquí me queda 5 menos 2. Entonces, me queda 1 sobre 5. Multiplicando las fracciones, numerador por numerador, denominador por denominador, perdón, y 5 por esta parte me queda menos 2. Y ese límite me da exactamente 1/3. ¿Okay? Entonces vean que acabamos de encontrar por medio de la serie geométrica el valor de esta serie que está por acá. Eso no siempre lo vamos a poder hacer. En realidad muy pocas veces en esta parte vamos a poder calcular el valor de una serie. ¿Okay? En particular, solo
para esta parte casi que solo vamos a ver el cálculo de series geométricas, que es por medio de esta fórmula que teníamos anteriormente, y por medio de la serie telescópica, que es lo que vamos a ver a continuación. ¿Okay? Entonces vean que ese es el primer cálculo de una serie que uno puede ver. ¿Sí? Muy bien, me voy a borrar y voy a ir a la clase común y silvestre. Como es usual, nos vamos a alejar rápidamente de lo que es la definición de serie. Vamos a ir agarrándonos con otro tipo de formulitas, pero ya casi las vamos a ver. Ok, bueno, otra vez. Entonces, la serie que vimos anteriormente, que hicimos en la pizarrita, es una serie convergente, porque vimos que el límite existe y da un valor numérico. ¿Okay? Si el límite no nos hubiera dado, si no hubiera existido, entonces se dice que es divergente. ¿Okay? Eso es todo. No hay mucho más que decir. Algunos ejemplos, por ejemplo, la suma de desde n igual 1 hasta infinito de n, de la suma de 1 más 2 más 3 más 4 más bla, bla, bla. Recuerden que la suma parcial de esta cosa, de estos términos que vamos sumando, era la suma de Gauss, que me daba n por n más 1 entre 2. Esa es la suma parcial. Si lo cambiamos al límite, digamos, si escribimos esta serie como su límite, pasamos esta sumatoria, esta suma parcial a esta expresión, y el límite de esa expresión me da más infinito. Quiere decir que el límite no existe. Entonces la serie es divergente. Y es más o menos obvio que nos va a dar infinito, porque estamos sumando cada vez términos más grandes. ¿Okay? Vamos a ver esta otra serie, la serie de menos 1 a la n. Esto es lo que se llama una serie alternada, porque va alternando su signo dependiendo del término de la sucesión. Vean que esa serie, si ponemos ese 0, sería menos 1 a la 0, que es 1. Ese 1 sería menos 1 a la 0 más menos 1 a la 1, que me da 0. Ese 2 tiene otra vez los signos contrarios casi todo el mundo, pero sobra un 1, me da 1. Y así sucesivamente. Vean que esa serie, si n es par, me da 1, y si n es impar, me da 0. Quiere decir que no puede converger, porque como es un límite, si el límite existe, es único. Entonces ese también es un ejemplo de una serie divergente. Ok. Ahora, ¿cuál es la diferencia cuando el AN empieza para n mayor o igual que 1? Pues nada, el límite viene siendo lo mismo al final de cuentas. Pero recuerden que también depende de si la sucesión empieza en 0 o empieza en 1. No pasa nada, nada más lo único que uno tiene que hacer es escribir los términos. ¿Okay? Muy bien. En este caso, vean que este AN tiende a 0 cuando n tiende a infinito. Eso es lo primero que están haciendo. Entonces, el término general de la serie. Una cosa es que el término general de la serie, como sucesión, vean que este es el término general de la serie, esto tiene un límite y el límite existe, me da 0. Eso no implica que la serie vaya a converger. ¿Está bien? Son dos cosas distintas. Vean que esto es un término, o esto es una fórmula solo para el término general, y esta sumatoria lo que está haciendo es sumando cada uno de esos términos. ¿Okay? Entonces no hay que confundir que una cosa converja u otra. ¿Okay? Eso es lo que dice técnicamente Jennifer por ahí. ¿Ok? ¿Cómo está definido? Por medio de un límite la serie. Y son sumatorias. Una cosa muy importante es que las series son lineales, mientras uno tenga que las cosas sean bien portadas. ¿A qué me refiero con lineales? Es que separan sumas en sumas y sacan constantes. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, si la serie de AN converge y la serie de BN converge, uno puede separarlas y sacar constantes. ¿Okay? Eso es usual también en las derivadas y en las integrales, si ustedes recuerdan. ¿Okay? Esa es la linealidad. Algo muy importante, esta nota es sumamente importante, y es lo siguiente. Bueno, un convenio, para que sepan, es que para estar evitando escribir tanto índice y demás, cuando pongamos este símbolo, perdón, este símbolo que está aquí, nos estamos refiriendo a la suma desde n igual 0 hasta más infinito de AN. Es para evitar llenar más de notación todo este asunto. Algo importante es lo siguiente. Si tenemos dos series
por ejemplo, la serie de AN es convergente y la serie de BN es divergente, entonces la suma de las dos va a ser divergente. Eso es muy importante. Lo que uno no puede decir, en donde uno no puede decir nada, es si la serie de AN y BN son divergentes, podría ser que la suma de las dos sea convergente. En particular, si no recuerdo mal, si usted toma la suma de -1 a la n y la sumatoria de -1 a la n, si toma esto como AN y esto como BN, esa es una suma divergente. Esta, la de AN y la de BN. Y si usted la suma o la resta, no me acuerdo bien, creo que es que si la resta, esta serie le dan convergente la suma de las dos. Entonces, moraleja de la historia, si ambas son convergentes, la suma es convergente. Si ambas son, si una es convergente, si ambas son divergentes, no se puede decir nada. Puede ser que converja, puede ser que no. Si hay una que es convergente y la otra es divergente, la suma es divergente. ¿Por qué hago mella o énfasis en esta parte? Porque es un clásico que pregunten en quizzes o en el examen esa parte teórica con esto que está por acá. Les dan varias afirmaciones y entre ellas una de estas y le dicen, bueno, ¿cuál es verdadera? ¿Okay? Muy bien. Otra cosa importante es que si uno tiene una serie convergente que converge desde n igual 0, entonces también converge desde n igual k. Por ejemplo, la serie que vimos ahora de 2 a la n sobre 5 a la n más 1 empezaba en n igual 0. ¿Okay? Y va hasta infinito. Esta serie, como esta serie nos dio convergente desde 0, eso implica que si yo tomo la serie más bien desde n igual, no sé, su número favorito 21, hasta infinito, de 2 a la n entre 5 a la n más 1, eso quiere decir que esta serie también converge, pero no necesariamente converge al mismo valor. Más bien, en este caso particular no convergen al mismo valor. Esta nos dio 1/3. Esta nos va a dar otro valor, que no es 1/3. ¿Okay? Muy bien. Okay. Okay. Esto es nada más que esta suma infinito se puede escribir como la suma desde n igual 0 hasta k menos 1, o sea, se puede separar, más, esta es una suma finita. Recuerden que toda suma finita converge, porque al final de cuentas me da un número, es solo sumar una cantidad finita de números, más cierta cosa infinita. Las sumas finitas pues convergen, recalco. Muy bien. Muy bien, y esta parte de series geométricas es lo que venía diciéndoles. En realidad ya hice el primer ejemplo de las series geométricas. Las series geométricas son de la forma r a la, bueno, la sumatoria de r a la n. Bueno, yo la vez pasada puse x. Y en las notas o en la autoevaluación que se me hizo, yo hago un pequeño resumen de las series geométricas, ¿okay? Que son estas que están por acá. Si quieren mi opinión personal, la mejor fórmula para aprenderse para las series geométricas es esta que está aquí, porque engloba todos los casos posibles. ¿Okay? La sumatoria desde n igual k de x a la n es igual a x a la k entre 1 menos x siempre y cuando el valor absoluto de x sea menor que 1. ¿Okay? Eso es en la autoevaluación. Podemos ver un ejemplo y voy a aprovecharlo acá. ¿Okay? Bueno, vamos a revisar nada más la parte de la materia semanal para que vean la cosa. ¿Okay? Okay. Si la suma empieza en 0, ¿okay? Esta cosa que yo dije, mi afirmación es que es x a la k, bueno, r a la k. Según la formulita que yo escribí, esta serie tiene una fórmula para calcularla, una fórmula explícita, que es r a la k, donde en este caso k sería 0, sobre 1 menos r. R a la 0 es 1, entonces es exactamente este valor. Siempre y cuando el valor absoluto de r sea menor que 1.
En caso contrario, la serie es divergente. ¿Ok? Muy bien. ¿Y de dónde viene ese hecho? Bueno, viene de lo que habíamos probado por inducción. Tenemos que la suma S es la suma infinita de n igual 0 de r a la n. Recuerden que esta suma finita tenía la fórmula 1 menos r a la n más 1 entre 1 menos r. Otra vez, ¿de dónde viene esa parte? Viene de esta fórmula. Nada más que en vez de ponerle x le pusieron r, pero es exactamente lo mismo. Muy bien, y calculan este límite. Cuando r es mayor que 0, esto es una exponencial con límite mayor que 0, n tiende a infinito, entonces me daría más infinito. 1 menos infinito sobre 1 menos r. Esta cosa me daría menos infinito, sería divergente. ¿Ok? Pero si el r es menor que 1, el límite de la parte de adentro me da 0, como el límite que hicimos ahora de 2/5 a la n. ¿Ok? Y convergería a 1 sobre 1 menos r. ¿Ok? Muy bien. Entonces esa sería la fórmula para la geométrica. Esas son las primeras sumas que vamos a calcular. ¿Ok? Uno lo puede hacer más general. ¿A qué me refiero con más general? ¿Ok? Uno puede venirse aquí y uno puede demostrar, no muy difícil, ¿ok? No es muy difícil demostrarlo, que esta suma cuando yo empiezo no necesariamente de 0, sino de cualquier valor k, es igual a la suma de x a la k sobre 1 menos x cuando el x es menor que 1 en valor absoluto. ¿Ok? Y vamos a ver varios ejemplos. Lo mejor, otra vez, es que si usted va a hacer un resumen, agarre esta que está aquí y se la aprenda. Esa sirve siempre. Muy bien, entonces, por ejemplo, tenemos el caso de esta suma. El término general es 2 a la 3n entre 5 a la n. Ese es el término general. Ahora, vean que esta cosa la podemos escribir como 2 a la 3 a la n sobre 5 a la n, que es esto que está por acá, usando leyes de potencias. 2 a la 3 es 8. Me queda 8/5. Como 8/5 es mayor que 1, esta serie es divergente. ¿Ok? Bien, ahí no estamos usando, bueno, sí sería como cierto tipo de criterio de convergencia para series geométricas. ¿Ok? Pero en realidad estamos usando la fórmula directa, perdón, o el cálculo directo del límite. Recuerden que eh, una de las formas de calcular integrales impropias, cuando vimos integrales impropias, era por medio del límite o la definición. Esto sería determinar por medio de la definición si la cosa es divergente o es convergente, por ejemplo. Muy bien. Ahora, esta es la fórmula general, la que yo les dije que estaba ya en las notas. Cuando empieza en k igual 0, pues nada, se hace todo ese asunto. Esto también va a ser de suma importancia para todo lo que nos resta del curso, y es el cambio del contador. ¿A qué me refiero? Porque es muy importante, porque lo vamos a estar utilizando mucho y yo lo voy a utilizar ahí bastante, especialmente también en la autoevaluación. La sumatoria desde n igual k hasta infinito de an es lo mismo que, si usted quiere cambiar el índice de la parte de abajo y ponerlo con términos más hacia abajo, digamos, usted lo quiere empezar en 0, por ejemplo este que está aquí. Usted tiene la suma desde n igual k hasta r a la n, perdón, desde n igual k hasta infinito de r a la n. Usted dice, bueno, yo no conozco qué es lo que pasa hasta acá, yo conozco qué pasa hasta 0, que fue lo que teníamos anteriormente. Entonces, si usted quiere empezar esto en 0, usted lo que está haciendo aquí, en esta otra parte de la serie, sería que le va a restar k términos. Entonces, si usted resta k términos en el índice, en el término general, usted debería sumarle a todos los n's k. ¿Okay? Entonces, es lo mismo que pasa acá. Si yo resto L términos, ahora los términos generales de la serie, yo a cada n debo sumarle L. En pocas palabras, si en el índice resto, en el término general sumo. Si es al revés, si más bien yo sumo términos al K, al índice, yo debo restar términos o restarle L términos o a N le debo restar L
en el término general de la serie. Entonces vean que eso de cambio de índice, que vamos a ver en más ejemplos más adelante, es, si yo quiero empezar esto en 0, resto k, y al término general le sumo k a todos los n's. Ahora, esta cosa es lo mismo que r a la n por r a la k. Vean que saco el r a la k y me queda la suma que ya conocíamos, que daba 1 sobre 1 menos r. Ese 1 se multiplica por r a la k y me queda la fórmula general. Esa es la demostración de esa formulita. Ok. Muy bien, aquí hay otro ejemplo. ¿Okay? Este caso empieza en n igual 3, 7 a la n entre 5 a la 2 a la n. Otra vez, esto es lo mismo que 7 a la n sobre 5 a la 2, todo elevado a la n, que es esto que está por acá. El r es menor que 1, que es 7 entre 25. Como es menor que 1, es convergente. ¿A qué converge? Bueno, por la fórmula que teníamos antes y como empieza en n igual 3, recuerden que era r a la 3, en este caso sería 7 quintos al cubo, dividido entre 1 menos r, que era 7 entre 25. Creo que quintos era 7 entre 25, perdón. Y ahí, de ahí en adelante, ya aquí uno sabe a qué converge y hasta aquí lo podría dejar. Pero si usted quiere saber qué numerito es, puede hacer la suma. Ya este valor. ¿Okay? Entonces, los primeros cálculos de series que vamos a hacer es de series geométricas. ¿Okay? Es muy importante. Aquí hay otro ejemplo. Y aquí vamos a usar el hecho de la linealidad de las series. Vean que esto tiene un montón de términos. Entonces, ¿qué vamos a intentar hacer? Bueno, dividir y vencer. Esta serie que está aquí se puede separar de la siguiente forma. Este término menos 5 a la n más 1, este término entre 5 a la n más 1, vean que todo está siempre en la serie, no la hemos quitado en absoluto. Luego menos 1 a la n más 1 entre 5 a la n más 1, esto y entre esto. Y 6 dividido entre 5 a la n más 1. ¿Sí? Ahora, se pueden separar y vean que usando leyes de potencias, aquí tenemos 2 a la n por 2 a la menos 2 y en el denominador 5 a la n por 5 a la 1. Aquí similar y aquí también. ¿Para qué es que hacemos toda esa separación? Para poder escribirlo como una sola potencia, que es el chiste de lo que hacemos acá. Entonces, bueno, todos tienen un quinto, que hay un quinto, que hay un quinto, que hay un quinto. El un quinto se puede sacar a factor común. Ahí ya lo sacamos y nos va quedando de esta forma. Aquí, ven que tenemos 2 a la n por 2 a la menos 2. 2 a la menos 2 es lo mismo que 1 entre 2 a la 2. Y ahí es de donde aparece este término. Y me quedaría 2 a la n entre 5 a la n, que es 2 quintos a la n. Menos 1 a la n más 1, yo puedo sacar un menos y me queda menos 1 a la n. Aquí abajo me queda 5 a la n. Esta parte se puede englobar como menos 1 entre 5 todo elevado a la n. ¿Okay? El r sería menos un quinto. Y en esta última puedo sacar el 6 y me queda 1 entre 5 a la n, pero recuerden que 1 a la n es 1, entonces esto es lo mismo que tener un quinto a la n. Este sería el r para esta otra suma geométrica. Como todos son menores que 1, todos los valores de r son menores que 1, entonces podemos utilizar la fórmula para cada una de ellas. Entonces me queda de la siguiente manera, me queda un quinto, ahí está, 1 entre 2 a la 2 por el valor de esta serie, que sería 2, bueno, r a la k, que es 2 quintos a la 3, sobre 1 menos r a la 1 menos r, perdón. Y aquí igual, vean que esta parte es importante. Como el r es menos un quinto era r, entonces recuerden que me queda menos un quinto a la k, perdón, que es 3, sobre 1 menos r, pero r es menos un quinto, entonces me queda más un quinto. De ahí viene esta parte. Y esta última pues ya es directa, que es un quinto a la 3 sobre 1 menos un quinto. Lo demás es hacer sumas de fracciones, y ahí no hay nada más que hacer.
En el examen, si ustedes le piden calcule el valor de la serie y viene una serie geométrica parecida a esta, en donde hay que hacer ese montón de fórmulas, si ustedes lo dejan hasta acá, que ya tienen todo un número, yo doy por un hecho de que es convergente y que ese es el valor de convergencia. No me interesa meter una calculadora. ¿Sí? Si lo dejan hasta ahí, pueden perder menos tiempo y yo soy más feliz y ustedes también. Muy bien. Ok. Aquí hay un ejemplo de el uso de las series para el cálculo de una, para el cálculo de la representación de una fracción. ¿Okay? Entonces dice, haya una representación fraccionaria del número periódico 4.175 y se repite. ¿Okay? Muy bien. Esta es, para mí es una cosa muy bella de cómo escribir esto como una fracción. Uno tiene que 4.175 es lo mismo que 4 más 0.175 más 0.000175. Ven que si yo sumo estos dos me va dando 0.175, 175. Más todos estos valores, todos estos ceros, 6 ceros, más 175 y así sucesivamente. Esto es lo mismo que 4 más 175 dividido entre 1000 más 175 dividido entre 1000 a la 2 más 175 dividido entre 1000 a la 3 más y sigo sumando infinitamente porque vean que es periódica, entonces nunca para. Esto es lo mismo que 175 multiplicado por la suma desde n igual a 1 hasta más infinito de 1 entre 1000 a la n. ¿Ok? Es 1000 a la 1, 1000 a la 2, 1000 a la... Bueno, 1 entre 1000 a la 1, 1 entre 1000 a la 2, 1 entre 1000 a la 3, 1 entre 1000 a la 4, bla, 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 bla. 1 entre 1000 a la n y así hasta infinito. Es esta suma que está aquí representada. Oh, maravilla, pero esta cosa que está aquí tiene el R como 1 entre 1000. Esta cosa es menor que 1. Empieza en n igual a 1. Y nos decía la formulita que era R a la 1 sobre 1 menos R. Ese era exactamente el valor de esta serie, que es la fracción 1 entre 1000 por 1 sobre 1 menos 1 entre 1000. Se puede hacer esta suma y nos da esta fracción. Haciendo la suma con el 4, este valor nos da la fracción 4171 dividido entre 99. ¿Sí? Es un ejercicio muy bello, en mi opinión personal. ¿Sí? Muy bien. Pues nada, ahora lo que nos resta es la parte de series telescópicas. Puedo hacer varias cosas, podría continuar con la clase, pero sinceramente no quiero hacer una clase teórica más larga que 1 hora. Entonces ya estamos en la hora. Así que podemos dejar la serie telescópica para el jueves. ¿Okay? Y ahí seguimos adelante. ¿Okay? Hasta donde ya nos dé chance. Puedo revisar el video viejo que tenía la parte de series telescópicas, pero es que creo que hice un video muy largo, como de 2 horas de toda esta parte. Entonces, voy a pausar el video